El día que le pregunté a mi nuera, Carla, sobre la boda de mi propio hijo, Javier, ella me miró fijamente a los ojos y dijo: «Nos casamos ayer, fue solo para gente especial». Sentí que el aire abandonaba mi pecho, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta pesada en mi interior. Mi hijo estaba cerca, inmóvil, con las manos metidas profundamente en los bolsillos como un colegial culpable. Busqué desesperadamente sus ojos, ansiando incluso el más pequeño destello de bondad, una sola palabra de defensa. Pero él simplemente bajó la mirada al suelo como si las tablas pudieran protegerlo de mi dolor. Gente especial. Las palabras resonaron en mi mente, como un insulto tallado en piedra, y yo no era una de ellos. Yo, que lo había criado en noches sin dormir, que había caminado al trabajo con zapatos viejos, para que él pudiera tener unos nuevos para el colegio, que había dado y dado, hasta que apenas quedó nada para mí misma. De repente, ni siquiera valía una silla en la mesa de su boda. La sala estaba en silencio, demasiado silenciosa. Podía escuchar el tenue zumbido de la nevera en la cocina, el tic-tac del reloj de pared, y mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El silencio se extendió como una actuación cruel con mi nuera de pie frente a mí, con los brazos cruzados casualmente, la barbilla levantada, con una mirada que era a la vez despectiva y satisfecha. Ella había lanzado su dardo, y esperaba a ver cuán profundo aterrizaba. Su voz era tranquila, casi dulce, pero con un filo más cortante que un cristal roto. Fue solo para gente especial. No gritó, no se burló, no tuvo que hacerlo. La fría precisión de su tono fue mucho peor que un grito. Cada sílaba era como hielo presionado contra mi piel, un recordatorio de que a sus ojos yo era menos que nada. Intenté tragar, pero mi garganta ardía. Mis labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. Era como si ella me hubiera robado la voz, junto con mi dignidad. Volví a mirar a mi hijo, suplicando en silencio: «Di algo, lo que sea, dile que soy importante. Dime que todavía tengo un lugar en tu vida». Pero no lo hizo. Sus ojos se desviaron hacia un lado, a la alfombra, a la pared, a cualquier lugar menos a los míos. El peso de su silencio me aplastó más que sus palabras. El silencio de un hijo puede herir de maneras que los extraños nunca podrían. Quería gritar: «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me invitaste? ¿Cómo pudiste hacer esto sin mí?». Pero las palabras se quedaron atrapadas dentro de mi pecho, porque si hablaba, si dejaba que mi dolor se derramara, sabía que me desmoronaría justo allí delante de ellos, y me negué a darle esa satisfacción. En cambio, me quedé perfectamente quieta. Mis manos apretaron el borde de mi jersey, tan fuerte que la tela se retorció bajo mis dedos. Podía sentir el calor subiendo a mi rostro, el escozor de las lágrimas presionando mis ojos. Pero las contuve. No lloraría delante de ella. Cambió su peso. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo de madera, y me dedicó una sonrisa que en realidad no era una sonrisa. Era la mueca que la gente pone cuando cree que ha ganado. «Fue una ceremonia muy pequeña», añadió, con un tono recubierto de miel, aunque las palabras eran veneno. «Solo unas pocas personas que son más cercanas a nosotros. Lo entiendes, ¿verdad?». Que si lo entiendo, mi cuerpo se tensó. Lo que entendí fue que ella había trazado una línea en la arena, y yo había sido empujada fuera de ella. Yo no era familia para ella, ni siquiera era bienvenida. Mis ojos se dirigieron a mi hijo de nuevo, esperando que por fin levantara la cabeza, que por fin diera un paso adelante y cerrara la brecha que se ensanchaba entre nosotros con cada segundo que pasaba, pero se quedó donde estaba, enraizado como un árbol plantado en la vergüenza. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra que ella hubiera dicho. Y en ese momento, lo vi claramente. Él la había elegido a ella, o quizás no había elegido en absoluto. Tal vez simplemente le faltaba el coraje para defenderme. A la mujer que lo había llevado, criado, sacrificado por él. Eso me dolió más que nada. La casa de repente se sintió más fría, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado que el aire invernal se filtrara. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, las sombras en la pared más nítidas. Mi corazón latía dolorosamente. Cada latido, un recordatorio de lo que acababa de perder. No solo una invitación de boda, sino un lugar en la nueva vida de mi hijo.
Pensé en todas las pequeñas maneras en que lo había apoyado a lo largo de los años, pagando sus libros de la universidad cuando el dinero escaseaba, cubriendo su alquiler cuando se mudó por primera vez, apoyándolo a través de cada error, cada revés. Y ahora, después de todo, ni siquiera era lo suficientemente especial como para estar en la última fila y verlo decir sus votos. Me dolía el pecho como si algo dentro de mí se hubiera roto. Quería correr, cerrar la puerta de golpe, desaparecer, pero no podía moverme. Mis piernas estaban pesadas, mis pies pegados al suelo. Ella miró su móvil. Su atención ya se había desviado de mí, como si despidiera a una sirvienta después de dar su orden. Te enviaremos algunas fotos, dijo a la ligera, como si arrojara sobras a un perro. Fotos. Eso era todo lo que obtendría. No las risas, no la música, no los votos, no el momento de alegría con el que había soñado desde el día en que lo tuve en mis brazos. Solo fotos. Finalmente me obligué a respirar lenta y profundamente para no colapsar. Apreté los labios, mordiéndome las palabras que quería gritar. Quería decirle que era cruel, que no tenía ni idea de lo que significaba amar a un hijo, que algún día ella podría sentir el mismo vacío si la vida se volvía contra ella. Pero me quedé en silencio porque en ese momento el silencio era mi único escudo. Me volví hacia mi hijo por última vez. Sus hombros estaban encorvados, sus ojos pegados al suelo. Parecía un niño otra vez, con miedo a ser regañado, reacio a enfrentarse a la verdad. Pero esto ya no era la infancia. Esta era su vida, su elección, su traición. Susurré su nombre, suave y tembloroso. No levantó la mirada, no se movió, no me salvó, y así, me salvé a mí misma. Enderecé mi espalda, levanté la barbilla, y forcé mi voz a mantenerse firme, aunque se quebró con el peso de las lágrimas no derramadas. Felicidades, dije en voz baja, 2 sílabas que sabían a ceniza en mi lengua. Luego me di la vuelta y salí antes de que pudieran ver mi rostro romperse. El pasillo se extendía ante mí como un túnel. Cada paso más pesado que el anterior, mi visión se nubló. Mientras buscaba la puerta, mis dedos temblaban contra el frío metal del pomo. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, el mundo se detuvo. El cielo afuera se desvanecía en el crepúsculo. Franjas de naranja y rosa se extendían por el horizonte. Debería haber sido hermoso, pero todo lo que sentí fue vacío. El aire fresco golpeó mi rostro, y con él llegó la comprensión de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ellos habían trazado su círculo de gente especial, y yo no estaba dentro. Bajé lentamente los escalones, mis manos agarradas a la barandilla, como si fuera lo único que me sostenía. Mis piernas temblaban, mi pecho dolía, mi corazón sentía que cargaba el peso de cada sacrificio que había hecho. De repente inútil, de repente olvidada. Y cuando llegué al último escalón, un pensamiento ardió a través de la niebla del dolor. Así es como me ven, esto es lo que significo para ellos. El aire frío de la tarde me envolvió como un sudario mientras me susurraba a mí misma. Ni siquiera lo suficientemente especial para ver a mi hijo casarse. Por primera vez en 60 años, me di cuenta de que no era solo una madre, era una mujer herida, excluida e invisible. Y algo muy dentro de mí lo supo. Esto era solo el principio. Esa noche, no dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo, mientras las sombras se desplazaban por la habitación. Mi mente no se detenía. Una y otra vez, sus palabras se repetían. Fue solo para gente especial. Cada vez que las oía en mi cabeza, cortaban más profundamente, como pequeños cuchillos, retorciéndose en la misma herida. Me giré hacia la ventana, esperando que la quietud de la noche me calmara, pero en lugar de paz, los recuerdos se precipitaron. Llegaron en oleadas, escenas de años que casi había olvidado, ahora inundándome con dolorosa claridad. Pensé en la primera vez que tuve a mi hijo en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil, y recuerdo haberle susurrado, siempre estaré aquí para ti. Hice esa promesa sin dudar, y la cumplí cada día de su vida. Ahora, acostada allí en la oscuridad, no pude evitar preguntar,
¿Qué significó todo eso para él? Significó algo en absoluto. Recordé los años en que el dinero escaseaba. En aquel entonces, trabajaba largas horas, solo para mantener la comida en la mesa. Había días en que me saltaba el almuerzo para que él pudiera tener un sándwich extra para la escuela. Nunca lo supo. Nunca me vio sentarme en la sala de descanso en el trabajo, fingiendo que no tenía hambre, bebiendo agua mientras mis compañeros de trabajo comían. Cuando él necesitó zapatillas nuevas para las pruebas de baloncesto, le di. ¿El dinero? Aunque eso significara que mis propios zapatos tendrían que durar otro año, todavía puedo recordar los agujeros en la parte inferior de los míos, la forma en que metía papel dentro para evitar la lluvia. Le dije que los míos estaban bien, que me gustaban así de gastados. Nunca lo preguntó, y cuando quiso ir a ese viaje escolar a Granada, raspé cada euro que pude encontrar. Trabajé horas extras. Tomé turnos adicionales. Incluso vendí una pulsera que mi madre me había dado. Él subió a ese autobús sonriendo, saludando desde la ventana. Yo me quedé allí orgullosa, pero también cansada porque había renunciado a algo precioso. Nunca preguntó lo que me costó, solo vio lo que ganó. Otro recuerdo se precipitó. Su primer apartamento. Estaba tan emocionado hablando de independencia y de finalmente estar por su cuenta. No tenía dinero para la fianza, pero por supuesto que intervine. Escribí el cheque sin dudarlo. Incluso llené su despensa esa primera semana, conduciendo por la ciudad con bolsas de comestibles. Me abrazó rápidamente, me dio las gracias, y luego regresó con sus amigos. Me dije a mí misma que eso era normal, que la gente joven estaba ocupada, pero en el fondo, me di cuenta. Me di cuenta de lo rápido que mi presencia se desvanecía en un segundo plano una vez que su nevera estaba llena. Y ahora, años después, su esposa tuvo la desfachatez de decirme que yo no era especial. Pensé en las veces en que la vida fue más difícil para él, cuando suspendió su primer semestre de universidad porque festejaba demasiado. No grité, no lo castigué. Me senté con él en la mesa de la cocina noche tras noche, ayudándolo a descubrir cómo recuperarse. Pagué su segunda oportunidad, sus nuevos libros, sus sesiones de tutoría extra. Cuando su coche se averió en medio del invierno, salí del trabajo temprano, conduje por la ciudad y pagué las reparaciones. Había estado tan avergonzado, pero le dije, no te preocupes, para eso están las madres. Cuando perdió su primer trabajo, yo fui quien lo animó a intentarlo de nuevo, a no rendirse. Cubrí su alquiler durante 3 meses hasta que se recuperó. Prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo, pero me dije a mí misma que no importaba porque ayudarlo era suficiente. Siempre creí que el amor significaba sacrificio, que ser la persona confiable me ganaría respeto, tal vez incluso gratitud, pero mientras yacía despierta esa noche, me di cuenta de que lo que yo llamaba sacrificio, ellos habían empezado a verlo como deber, lo que yo daba libremente. Ellos habían llegado a esperarlo, como si no fuera más que mi papel en sus vidas. Cuanto más tiempo me quedaba en la cama, más pesados se volvían los recuerdos. Recordé las cenas familiares donde yo hacía toda la cocina, horas pasadas en la cocina preparando comidas que sabía que les encantaban. Mi nuera se sentaba a la mesa mirando su móvil, apenas dando las gracias cuando le servía su plato. A veces no decía nada en absoluto. Simplemente actuaba como si fuera su derecho ser atendida. Recuerdo una Navidad en que le compré un hermoso jersey, que pensé que le gustaría. Lo abrió, sonrió débilmente, y luego lo dejó a un lado. Más tarde, lo encontré metido en el asiento trasero de su coche, con la etiqueta todavía puesta como si no importara en absoluto. Otra vez, me ofrecía cuidar del niño para que pudieran salir juntos. Pasé la noche meciendo a mi nieto para que se durmiera, cantando suavemente, caminando por la casa hasta que me dolieron las piernas. Cuando regresaron a casa, ella ni siquiera me miró. Simplemente tomó al bebé, se fue a su habitación y cerró la puerta. Mi hijo murmuró, «Gracias, mamá», pero sus ojos estaban cansados y su voz sonaba como si fuera solo un hábito, sin calidez, sin reconocimiento, solo expectativa. El resentimiento creció dentro de mí, a medida que cada recuerdo salía a la superficie. No fue solo la boda, esa fue la chispa,
pero el fuego había estado ardiendo a fuego lento durante años. Cada agradecimiento pasado por alto, cada comentario frío, cada vez que fui tratada como una conveniencia en lugar de una persona, todo volvió a mí ahora, más fuerte, más claro, imposible de ignorar. Me giré de lado, me subí la manta hasta la barbilla y susurré en la oscuridad. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué estuviste en silencio esta noche? Solo una palabra tuya podría haberme protegido. Mi pecho se apretó con el peso de ello. Su silencio en ese momento fue peor que cualquier cosa que ella hubiera dicho. Si me hubiera mirado, si hubiera hablado, incluso suavemente, podría haberlo soportado. Pero no lo hizo, eligió quedarse quieto mientras me derribaban. Y ese silencio, su silencio, fue lo que realmente me rompió. Pensé más atrás. En cuando era un niño pequeño, solía correr a mis brazos después de la escuela, con la mochila rebotando, los zapatos desatados. Me contaba sobre su día, cada detalle, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Todavía puedo escuchar su pequeña voz llamando: mamá, mamá, ¿a qué no sabes lo que pasó hoy? En aquel entonces, yo era especial, yo lo era todo. ¿Qué le pasó a ese niño pequeño? Cuando me volví invisible para él, los recuerdos se sintieron como si me estuvieran aplastando, presionando mi pecho, hasta que apenas podía respirar. Las horas se arrastraron. La medianoche vino y se fue. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían apareciendo. Las comidas que cociné, los cheques que escribí, las noches que me quedé despierta preocupada, las interminables maneras en que di. Recordé la vez que estuve sin calefacción un invierno para poder enviarle dinero. Me senté en mi salón envuelta en 3 mantas, mi aliento visible en el aire frío, mientras él estaba sentado en un apartamento cálido, al otro lado de la ciudad. Nunca lo supo. Recordé el día que llamó, en pánico porque les faltaba dinero para el alquiler. Le transferí el dinero en 1 hora, sin siquiera preguntar por qué. Más tarde, me enteré de que fue porque habían gastado demasiado en unas vacaciones. Recordé cada insulto que su esposa deslizó en las conversaciones, como una vez dijo: estamos tratando de crear nuestra propia familia ahora, con un tono que dejaba claro que no me veía como parte de ella, o cómo se rió una vez, diciendo: tu madre es demasiado anticuada para entender. Él se rió con ella. Yo también me reí, pero por dentro me dolió. Y ahora este insulto final. Ni siquiera valía un lugar en su boda. A medida que la noche se convertía en mañana, mis ojos ardían de agotamiento, pero el sueño nunca llegó. Me senté mirando la pequeña foto de mi hijo en la mesilla de noche, su retrato de infantil, sonriendo con 2 dientes perdidos. Extendí la mano, toqué el marco de cristal y susurré: ¿a dónde fuiste, hijo mío? ¿A dónde fuiste? Durante 60 años, había vivido como alguien que lo daba todo. Había sido la sombra que apoyaba a los demás, el muro en el que se apoyaban, la que se quedaba en silencio para que ellos pudieran brillar. Pero en el silencio de esa noche, por primera vez, comencé a ver la verdad. Habían tomado de mí hasta que no quedaba nada que tomar, y ni siquiera se dieron cuenta. Para cuando el sol salió, yo todavía estaba despierta. Mi cuerpo estaba pesado, pero mi mente estaba aguda, casi dolorosamente. Me di cuenta entonces de que esto era más que decepción. Esto era una vida entera de ser invisible, una vida entera de ser utilizada, tolerada, descartada. Y mientras veía la luz deslizarse por el suelo de mi dormitorio, me hice una promesa silenciosa a mí misma. Esta no era la forma en que mi historia iba a terminar. Pasó una semana, seguí esperando que mi teléfono permaneciera en silencio, pero por supuesto que no lo hizo. Su nombre se iluminó en la pantalla una tarde, de la misma manera que una alarma de incendio rompe la quietud de una casa. Tranquila. La voz de mi nuera irrumpió antes de que pudiera decir hola. El alquiler está atrasado. Transferiste el dinero. Su tono no era de pregunta, era de orden, como si mi único papel en la vida fuera abrir mi bolso cada vez que ella chasqueara los dedos. Tomé aire, examinándome a mí misma. La vieja yo se habría apresurado a disculparse como si les hubiera fallado de alguna manera. Pero no esta vez. No, dije lentamente, cada palabra aguda y clara, y no lo haré más.
Hubo silencio en la línea por un momento. Luego su risa, corta, aguda, incrédula. ¿Qué quieres decir con que no lo harás? Siempre nos has ayudado. Sí, dije. Mi voz calmada, aunque mi pecho estaba latiendo. Pero de ahora en adelante, ustedes son responsables de su propia vida. Su tono cambió rápido y frío. Si estás tratando de darnos una lección, esto no es divertido. Contamos contigo. Cuentan conmigo. Ese era el meollo del asunto, ¿verdad? Contaban conmigo, como contaban con el agua corriente o la electricidad. Siempre disponible, siempre confiable, nunca agradecida, nunca notada hasta el día en que se detuvo. No discutí. Simplemente colgué. Mis manos temblaron, pero no por miedo, sino por liberación. Por primera vez en décadas, había dicho no. Me senté a la mesa de mi cocina. La misma mesa donde había equilibrado sus cuentas junto con las mías, donde había escrito cheques para el alquiler, la matrícula, los comestibles, las reparaciones del coche, siempre los de ellos antes que los míos. La superficie estaba desgastada, lisa como los años de sacrificio tallados en su madera. Pero esa tarde se convirtió en otro tipo de mesa, una mesa de decisiones. Abrí mi carpeta de documentos, extractos bancarios, títulos de propiedad, viejos acuerdos donde había añadido el nombre de mi hijo por si acaso. En ese momento, había pensado que lo estaba protegiendo. Ahora, vi que me había estado atando a sus interminables demandas. Con cada página que sacaba, el resentimiento ardía más fuerte. Recordé el día que mi nuera insinuó por primera vez que debía transferir el dinero directamente a su arrendador. Su voz había sido dulce, educada, pero debajo había una cuchilla. Ella no quería que me involucrara en sus vidas, no realmente, solo en sus finanzas. Recordé la vez que me preguntó casi sin darle importancia si pagaría por muebles nuevos. Hará el apartamento más agradable para cuando nos visites, había dicho. Pero cuando llegué semanas después, no hubo invitación para sentarme, ni calidez, solo su rápida mirada a su reloj, como si mi tiempo allí ya fuera demasiado. Recordé sus palabras en la boda, gente especial, y me di cuenta de que este era el mismo patrón, solo que más nítido. Yo había sido lo suficientemente buena para financiar sus vidas, pero no lo suficientemente buena para pertenecer a ellas. Cogí mi móvil y llamé a un abogado que conocía de la iglesia. Su voz era firme, respetuosa. Necesito cerrar el acceso. Le dije a todo. Cuentas, propiedad, todo. De ahora en adelante, solo soy yo. Él no me preguntó, solo dijo, pasa mañana, nos encargaremos de ello. Por primera vez en años, sentí que me estaba cuidando a mí misma. Esa tarde, caminé por mi pequeña casa, cada paso más pesado con el pensamiento. Me detuve en el pasillo donde colgaban viejas fotos familiares. Mi hijo con su birrete y toga de la escuela, sonriendo ampliamente. Mi yo más joven de pie orgullosamente a su lado. Extendí la mano, toqué el marco y susurré. Te di todo lo que tenía. Y sin embargo, se había quedado en silencio cuando ella me excluyó de su boda. El giro de todo esto me golpeó con fuerza. No solo había criado un hijo, había criado a un hombre que pensaba que el silencio era más fácil que la lealtad, que pensaba que mi amor significaba que siempre cedería. Me recordó algo que había enterrado profundamente. El día que mi propio padre me dijo cuando tenía 16 años que yo no valía la pena. Él había querido un hijo para continuar su nombre, no una hija que estudiaba hasta tarde por la noche. Yo me había quedado allí, una adolescente con las manos temblorosas, prometiéndome a mí misma que nunca haría sentir a un hijo de esa manera. Y sin embargo, aquí estaba yo, de 60 años, escuchando el mismo mensaje de nuevo, esta vez no de mi padre, sino de la familia por la que me había sacrificado. La injusticia de ello presionó contra mi pecho, hasta que apenas podía respirar. Pagué por todo, pensé, y aún así me excluyeron. Les di estabilidad, y aún así fui desechable. Pero esta vez no me quedaría en silencio. A la mañana siguiente, entré en la oficina del abogado. Las paredes olían ligeramente a café y papel, y las persianas dejaban pasar delgadas corrientes de luz. Me senté frente a él,
mis documentos apilados ordenadamente. Quiero reescribirlo todo, dije. Quitar sus nombres, cerrar cada transferencia automática, proteger lo que es mío. Él asintió, ajustándose las gafas. Podemos hacerlo, ¿estás segura? Sí, mi voz no tembló. Estoy segura. Firmar esos papeles se sintió como quitar pesadas cadenas de mis hombros, con cada trazo de la pluma. Me desenredé de años de servidumbre silenciosa, pagos de hipoteca eliminados, fondos de emergencia cerrados, acceso a la propiedad revocado. Cada firma fue un pequeño acto de venganza, no ruidoso ni cruel, sino firme y deliberado, no para destruirlos, sino para liberarme a mí misma. Cuando llegué a casa, me senté junto a la ventana, afuera. El cielo estaba gris, las nubes pesadas con la promesa de lluvia. Las gotas comenzaron a caer, suaves al principio, luego constantes, golpeando contra el cristal. Se sintió como si el mundo se estuviera limpiando a sí mismo. Y tal vez de alguna manera yo también. Pensé en la llamada, en su voz aguda con derecho. Pensé en su silencio, su negativa a defenderme. Durante años, había sido su red de seguridad, su escudo invisible, pero ya no más. Luego vino el giro inesperado. Esa noche, mi móvil volvió a vibrar, no ella esta vez, él, mi hijo. Su voz era más suave de lo habitual, casi incierta. Mamá, me dijo lo que dijiste sobre el alquiler, sobre las cuentas. Sí, respondí tranquila pero firme. Hubo una pausa. Luego susurró, ¿por qué ahora? Siempre nos has ayudado. Porque dije, mi garganta apretándose, ayudar se convirtió en ser utilizada, y el amor no se supone que se sienta así. Durante un largo momento, no dio nada. Pude escuchar su respiración superficial como si no supiera cómo responder. Luego, casi como un niño, murmuró, ¿pero qué pasa si no podemos arreglárnoslas? Las palabras me traspasaron más profundamente de lo que esperaba. Ese era el niño que había criado, el que siempre corría hacia mí en busca de seguridad. Mi corazón me dolía con el impulso de protegerlo de nuevo. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Entonces aprenderás, dije suavemente. Aprenderás a valerte por ti mismo, porque ya no puedo ser tu banco. Yo necesito vivir, también. El silencio llenó la línea de nuevo. Pero esta vez, no esperé su aprobación. Terminé la llamada, dejando el teléfono con manos temblorosas. Por primera vez en décadas, me había elegido a mí misma por encima de él, y aunque dolía, también se sentía como libertad. Esa noche, me senté junto a la ventana, viendo la lluvia caer por el cristal. Mi salón estaba tranquilo, pero dentro de mí, algo se agitó, una quietud que no había sentido en años. Ya no era solo una madre, estaba recuperando mi vida, y mientras la tormenta rugía afuera, me di cuenta de que a veces la venganza no se trata de ira, a veces se trata de finalmente decir no, finalmente cortar las cuerdas, finalmente elegir ser más que el papel al que te obligaron. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero, fue mi nuera, su voz aguda y exigente como si nada hubiera cambiado. No puedes simplemente cortarnos el suministro. ¿Entiendes cuántas facturas tenemos este mes? Escuché en silencio, el teléfono presionado contra mi oído, pero no respondí. Ya había dicho lo que tenía que decir, no iba a repetirlo. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. ¿Quieres que estemos en la calle? ¿Es eso lo que estás tratando de hacer? Después de todo lo que hemos hecho por ti, por mí, mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras. ¿Qué habían hecho exactamente por mí? Me habían excluido de su boda. Me habían tratado como una billetera, no como una persona. Y ahora querían pintarse a sí mismos como víctimas. Terminé la llamada sin decir una palabra. 2 horas después, mi hijo llamó. Su voz no era de enfado, solo frenética. Mamá, está molesta. ¿Sabes cómo se pone? ¿Puedes por favor simplemente deshacer lo que hiciste solo por este mes al menos? Podía escuchar la tensión en él, la forma en que sus palabras tropezaban en una carrera. Me recordó a cuando era un niño pequeño, suplicándome que lo dejara quedarse despierto hasta tarde. Pero esto no era sobre la hora de acostarse. Esto era sobre un hombre adulto que todavía quería que su madre resolviera sus problemas. Mamá, repitió, su tono quebrándose.
No podemos hacer esto sin ti. Esa frase fue como un cuchillo, no porque quisiera escucharla, sino porque siempre la había temido, lo había criado para que dependiera de mí, tan completamente que creía que no podía sobrevivir sin mí. Por un momento, casi cedí, pero luego recordé la forma en que bajó los ojos cuando le pregunté sobre la boda. Recordé cómo no dijo nada mientras su esposa me decía que no era especial. Y recordé cada factura, cada sacrificio, cada humillación silenciosa. No puedo, susurré finalmente, lo resolverán. Él estuvo en silencio por un largo momento. Luego su voz se quebró. Siempre has estado ahí para mí. ¿Por qué estás cambiando ahora? Porque dije suavemente, es hora de que deje de ser invisible. Terminé la llamada. Mi mano tembló, pero no me arrepentí. Al final de la semana, los mensajes se acumularon de ella. ¿Estás destruyendo esta familia? Te arrepentirás de esto cuando seas vieja y estés sola. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? De él, mamá, por favor. Nos estamos ahogando aquí. No entiendes cuánta presión tengo. Cada palabra goteaba con acusación o desesperación, y cada vez que las leía, sentía tanto enfado como tristeza. Enfado porque se negaban a ver la verdad, tristeza porque este era mi hijo. El niño que una vez llevé en mis brazos, ahora tratándome como nada más que un cajero automático que de repente se había cerrado. Una noche, oí un golpe en mi puerta. Era mi hijo. Sus ojos estaban cansados, su ropa arrugada, todo su cuerpo tenso. Mamá, comenzó, entrando sin esperar una invitación. No puedes hacer esto. Ella se está desmoronando. ¿No podemos dormir? ¿No podemos pensar con claridad? Nos estás destrozando, destrozándolos. La injusticia de ello escocía. Me habían dejado fuera del día más importante de su vida. Me habían despedido con palabras que todavía resonaban en mi cabeza, gente especial, y ahora querían acusarme de destrozar a la familia. Me senté, crucé las manos en mi regazo y lo miré. Quería gritar, derramar todo mi enfado. Pero en su lugar no dije nada. Él caminó por la habitación, pasándose las manos por el pelo. Siempre nos has ayudado, continuó, su voz subiendo. Siempre has sido la que ha mantenido todo unido. ¿Por qué parar ahora? Pensé en todos esos años de sacrificio, las noches sin dormir, las comidas saltadas para que él pudiera comer, las facturas que pagué en silencio, y ahora estaba de pie en mi salón exigiendo más. Porque estoy cansada, dije finalmente, mi voz tranquila pero pesada, y porque has confundido mi amor con obligación. Eso termina hoy. Su rostro se tensó. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero luego se detuvo, sacudió la cabeza y dijo en voz baja, ya ni siquiera sé quién eres. Esas palabras cortaron más profundamente que cualquier cosa. No porque fueran verdad, sino porque mostraban lo poco que realmente me había visto. Después de que se fue, me senté sola en la quietud. La casa se sentía pesada, pero en esa pesadez también había alivio. No había explicado, no había justificado, simplemente me había mantenido firme. Al día siguiente llegó otro mensaje de ella. Esta vez fue más largo, lleno de ira. Eres egoísta. Estás arruinando todo. Se supone que debes apoyarnos. Eso es lo que significa la familia. No mereces respeto si no lo das. Leí esas palabras 3 veces. Mi pecho ardía de resentimiento. Egoísta. Yo, la mujer que renunció a todo durante años, arruinando todo. No, pensé. No estaba arruinando nada. Simplemente me estaba negando a ser arruinada más, y luego vino la línea que hizo que mi estómago se revolviera. No mereces respeto. Durante décadas, había rogado por migajas de respeto. Había esperado una gratitud que nunca llegó. Y aquí estaba por escrito la verdad, de cómo me veía. No como una suegra, no como un ser humano, sino como una herramienta para ser utilizada. No respondí. En cambio, me quedé en el fregadero de mi cocina. Mirando por la ventana al mundo exterior, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Pensé en todas las veces que me había quedado aquí lavando platos después de cocinar para ellos, mi espalda dolorida, mi espíritu cansado, esperando un agradecimiento que nunca llegó.
Ahora no habría más espera. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de silencio. No paz, sino silencio denso de tensión. No dejaron de llamar. No dejaron de enviar mensajes, pero dejé de responder. Mi vida había sido vivida por ellos durante suficiente tiempo. Por dentro, el resentimiento todavía estaba allí. Cada recuerdo, cada palabra cruel, cada silencio de mi hijo repitiéndose como un disco rayado, pero debajo de él, algo nuevo comenzó a crecer. Fuerza. Durante años, había pensado que hablar destrozaría a la familia. Ahora, vi la verdad. La familia se había estado destrozando a sí misma todo el tiempo. Y cuanto más me quedaba en silencio, más crecía su pánico. Oí de un vecino que mi hijo había comenzado a pedir dinero prestado a amigos, que su arrendador había amenazado con el desahucio, que la brillante imagen que habían tratado de construir estaba empezando a resquebrajarse. No era alegría lo que sentí, no era victoria, era simplemente realidad, y aunque parte de mí todavía dolía, otra parte susurró: esto es lo que sucede cuando dejas de confundir sacrificio con amor. Una noche, me senté en mi porche con una taza de té. El aire era fresco, las estrellas brillantes. Pensé en el camino detrás de mí, los sacrificios, las traiciones, los años tranquilos de ser invisible. Y pensé en el camino por delante. Por primera vez en 60 años, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No necesitaba explicar, no necesitaba discutir. Mi silencio era suficiente, porque el silencio, me di cuenta, puede ser poder. El primer mensaje llegó temprano un sábado por la mañana. Todavía estaba en mi bata tomando café cuando mi móvil vibró. Mamá, escribió mi hijo, necesitamos hablar. Ella está realmente molesta. ¿Puedes por favor simplemente transferir el alquiler? Una última vez. Una última vez. Esa frase sola hizo que mi pecho se apretara. Nunca fue una última vez. Cada vez era el comienzo de otra demanda. Dejé el teléfono sin responder. Una hora después, llegó otro mensaje, esta vez de ella, largos párrafos, cada frase pesada con culpa. Nos has abandonado a tu nieto, has hecho sufrir a tu propio hijo por tu orgullo. ¿Es eso lo que hace una madre? Todavía te importa la familia. Leí las palabras lentamente, con la mandíbula tensa, abandonado. Los había llevado a mi espalda durante años. Había dado hasta que no me quedaba nada. Ahora que finalmente había dicho no. De repente yo era la villana. Sus palabras ardieron, no porque fueran verdad, sino porque revelaban lo poco que me valoraba. Ni una sola vez reconoció mis años de sacrificio, ni una sola vez dijo gracias. Para ella, yo solo era útil cuando estaba pagando. Cerré el mensaje y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Más tarde esa semana, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, mi hijo estaba allí. Sus ojos se veían pesados, como si no hubiera dormido. Mamá, dijo suavemente, no podemos seguir así. Por favor, no entiendes cuánta presión tengo. Ella dice que esto está destrozando a la familia. Su voz se quebró en la última palabra. Mi corazón se encogió. Por un segundo, vi al niño pequeño que una vez fue, el niño que solía correr hacia mí después de la escuela, contándome sobre su día. Ese niño necesitaba consuelo, pero el hombre parado frente a mí ahora no estaba pidiendo amor. Estaba pidiendo dinero. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó por el salón, pasándose las manos por el pelo. Siempre has sido la persona en la que podía confiar, dijo. ¿Por qué estás cambiando ahora? Porque dije en voz baja, he pasado toda mi vida dando. Y cuando más te necesité, te quedaste en silencio. Se congeló, su hombro se tensó. Sabía a qué me refería, la boda, la forma en que miró al suelo mientras ella me excluía. Mamá, eso fue complicado. No, interrumpí. Mi voz más aguda de lo que esperaba. Fue simple. Ella me dijo que no era especial. Tú la dejaste. Eso fue todo lo que necesité entender. Él apartó la mirada, sus labios apretados. Durante un largo momento, la habitación estuvo en silencio, excepto por el tenue zumbido de la nevera. Luego, suavemente, dijo: entonces esto es todo, simplemente has terminado con nosotros. Tragué con fuerza: siempre seré tu madre.
Pero no seré tu banco. Si me amas, tiene que ser como una persona, no como un cheque. Él no respondió. Simplemente se quedó allí, respirando pesadamente, sus manos apretadas. Luego salió, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio. Todavía enviaban mensajes, pero dejé de leerlos. Apagué las notificaciones. Dejé el teléfono intacto en la encimera. Durante años, había estado disponible en todo momento. Ahora, elegí no estarlo. Al principio, la quietud se sintió insoportable. Me quedaba despierta por la noche, pensando en lo que podrían estar diciendo de mí, egoísta, fría, sin corazón. Sabía que esas palabras estaban circulando por sus cabezas, tal vez incluso por su boca. Pero lentamente, la quietud comenzó a sentirse diferente. No era soledad, era paz. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Di largos paseos sin preocuparme de que mi móvil vibrara con otra solicitud. Compré flores frescas para la mesa. Cociné la cena solo para mí. Comidas que disfrutaba sin pensar en las preferencias de nadie más. Fue extraño al principio, elegirme a mí misma, pero también fue liberador. Luego, una tarde, recibí un mensaje que no esperaba. No era de ellos. Era de una vieja amiga, una mujer que no había visto en años. Vi lo que pasó con tu nuera en Facebook. No dejes que te culpen. Ya has dado suficiente. Mereces vivir tu propia vida. Sus palabras me hicieron llorar, no porque fueran elegantes o poéticas, sino porque eran simples. Finalmente, alguien me vio. Pasaron unos meses. Las llamadas se ralentizaron. Los mensajes se hicieron más cortos, menos frecuentes. Oí de un vecino que se habían mudado a un apartamento más pequeño, que estaban aprendiendo a presupuestar. Una noche, sonó mi teléfono. Apareció el nombre de mi hijo. Por un momento, pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí me dijo que respondiera. Su voz era diferente esta vez, más suave. Mamá, tenías razón. Contuve la respiración. Nos las arreglamos solos. No fue fácil, pero lo hicimos. Y me di cuenta de algo. Tu vida también importa. No deberías tener que renunciar a todo por nosotros. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi garganta se apretó, y las lágrimas llenaron mis ojos. Durante años, había rogado en silencio por reconocimiento, y ahora finalmente, me lo había dado. Gracias, susurré. Unas semanas después, reservé un viaje para mí. Solo yo, un pequeño pueblo costero que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido el tiempo ni el dinero para hacerlo. Me senté junto al mar, con el viento salado en mi cabello, las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Por primera vez en 60 años, me sentí libre. Pensé en todos los años en que había sido invisible, en los sacrificios, las traiciones, el silencio, y pensé en este momento, sentada junto al océano, perteneciéndome completamente a mí misma. Sonreí, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no era prisionera de sus demandas. Y fue entonces cuando me di cuenta. No tengo que rogar para ser amada. No tengo que pagar por el respeto. No tengo que ser especial para ellos. Porque finalmente soy especial para mí. Me di cuenta de que la edad no se trata de debilidad. Se trata de dignidad. Si alguna vez has sentido que no perteneces, que tu amor solo fue valorado cuando vino con sacrificio, entonces escúchame claramente. No estás sola. Ya no tendré miedo de decir la verdad, incluso si duele.